Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 5 de junio de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Si bien México nace en el virreinato español, cuando surgen las ideas de la Ilustración, muchos pensadores y caudillos inician el camino a la participación popular en las decisiones nacionales. Así, aun cuando gran parte del Imperio Español ya se plantea el sistema legislativo independiente del monarca. Historia del poder legislativo en México. Ese es el tema de la serie Poder Legislativo que tenemos actualmente. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados en el estudio. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y un amante de la historia. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto. Saludos también al auditorio. Un gusto estar aquí. Licenciado Carlos H. Huerta Ochoa. Él es maestro en Derecho, es catedrático universitario, abogado consultor con acentuación de amparo y también un entusiasta historiador. Muchas gracias, doctor Luis Alberto, mi estimado amigo Ignacio Salcido, Radio Escuchas, sean bienvenidos a este interesantísimo programa. Y bueno, escogí como música de fondo para este programa Sensemaya de Silvestre Revueltas, es una obra muy interesante. Y bueno, pues vamos a iniciar con la legislatura o las legislaciones que se dieron durante la época del virreinato. El licenciado Ignacio Salcido nos quiere comentar algunos aspectos. Así es, doctor. El tema de este programa pues es la historia de la legislación en nuestro país y entendida esta como en el concepto actual de la ley, no desde una perspectiva de las normas que regían a las sociedades prehispánicas, sino desde una perspectiva de lo que ocurrió a partir de la conquista. Sabemos que cuando fuimos conquistados por un país que tenía un gobierno absolutista y como tal, pues era el rey el que daba las ordenanzas, las leyes que regían la conducta de ese pueblo. Al momento de la conquista hay un choque de culturas y en ese choque de culturas, contra lo que muchos pudiéramos pensar, se crearon legislaciones tendientes a la protección de los grupos originarios, de los indígenas. Es así que existieron dos obras que nos permiten conocer de qué manera se trataba, o más bien, no se trataba, porque lo triste de estos ordenamientos es que consagraban principios muy nobles, principios de respeto a la cultura indígena, que realmente no fueron observados porque sabemos que lo que ocurrió fue un avasallamiento, una casi aniquilación de la cultura que existía en América cuando llegaron los españoles. Pero bueno, existen dos grandes obras. Una de ellas es La Política Indiana de Juan de Solórzano Pereira, que se imprimió en 1647 y tuvo un carácter doctrinario. Por otra parte, hay un ordenamiento que se conoce como Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias de 1681 y que formó parte del derecho positivo. ¿Por qué recopilación? Lo que pasa es que en un gobierno absolutista no existe propiamente un código, no existe un cuerpo normativo creado por un ente dedicado a hacer leyes, sino que es el rey el que de momento a momento y conforme se vayan dando las circunstancias, emite normas de carácter general que luego son compiladas. Por eso es que no existen códigos y no se puede llamar un código. Lo interesante es que existían estos principios de protección a los indígenas al grado de considerarlos como hombres libres y no sujetos a servidumbre. Ahí es donde nos damos cuenta de que por más buena que pueda ser una ley, por más buenos y nobles que puedan ser los principios que la legitimen, si no se observa, pues entonces es letra muerta. Entonces, estos ordenamientos quedan como una mera curiosidad histórica. Establecían la religión católica
que como religión oficial del Estado, y la finalidad del Estado no era otra, sino propagar la religión católica en el territorio conquistado. El dominio de las tierras debía estar fundado en justos títulos. América formaba parte de la corona castellana. La Nueva España no era separable de la corona ni susceptible de enajenación en todo o en parte. Los indios, como dije, son hombres libres y no sujetos a servidumbre. Los indios son vasallos directos de la corona. La Nueva España es un reino y la Nueva España podía haber congresos, cortes o juntas, pero solo cuando lo mandase su majestad. Entonces, lo que se constituyó en la Nueva España, efectividad y eficacia administrativa en relación a la monarquía, fue un virreinato. Y el virrey era el que tenía entonces esta potestad normativa. Con posterioridad a estos ordenamientos, que son los primeros de los que tenemos noticia después de que en nuestro territorio fue conquistado, pues vino un ordenamiento muy importante para el constitucionalismo moderno. Y de eso me imagino que Carlos tiene algo preparado sobre el ordenamiento que emanó de las Cortes de Cádiz. Y un hecho, nada más aquí cerrando el tema de la legislación de la Nueva España, es que tomó alrededor de 50 años estructurar algo de orden tras la conquista. ¿Por qué? Porque cuando se rompen las estructuras de poder de las sociedades conquistadas queda la nada. Y entonces se tiene que imponer por la fuerza un nuevo orden, y se estima entonces que alrededor de 50 años hubo un vacío de poder que se llenó con esos ordenamientos, o se pretendió llenar con esos ordenamientos a los que hice referencia. Doctor Carlos, no sé si tengan algún comentario al respecto, o continuamos con las Cortes de Cádiz. Muy interesante este detalle que muchas veces se desconoce y que corresponde al hecho de un tipo de legislación que ya existía en el virreinato. Para darle paso al tema de las Cortes de Cádiz, déjenme hacer una brevísima historia. Es la siguiente: la Revolución Francesa, que se inicia en 1789, va a sufrir muchos tumbos. Va a llegar el momento en que haya una situación popular, después viene un consulado y finalmente llega un imperio en 1804. El emperador va a ser nada menos que Napoleón Bonaparte. Napoleón el Grande, también conocido, porque hay que aclarar que había otro Napoleón el Pequeño. Aquí es importante destacar que Napoleón va a tratar de conquistar el mundo entero y se va a enfrentar a problemas muy serios. Y uno de ellos va a ser que en 1808 Napoleón invade la península ibérica. Entra en España, que era la cabeza de un gigantesco imperio donde no se ponía el sol. Los españoles van a luchar bastante en contra de Napoleón, van a tratar de sacarlo, van a buscar la manera de separarse, de independizarse, y es ahí cuando en medio de esta situación terrible surge el deseo del pueblo de crear sus propios ordenamientos jurídicos. Y aquí pues le cedo la palabra a Carlos Huerta Ochoa para que él nos platique más específicamente. Gracias, doctor. Auditorio, voy a permitirme leer brevemente el preámbulo precisamente de la Constitución de Cádiz de 1812. Y voy a ir comentando algunos aspectos importantes y retomando las ideas del bonapartismo en España. Bueno, pues el preámbulo de la Constitución española, de la monarquía española en Cádiz, empezaba así: en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, bien convencidas después del más detenido examen y deliberación de las antiguas leyes fundamentales. Y bueno, ahí viene el texto de la Constitución. Este texto nos revela un aspecto histórico de lo que conoceremos como un Estado confesional, en donde no había división entre Estado e Iglesia. El rey en automático era católico, absolutista, y no sé qué eran, amigos radioescuchas, también había sus duelos de poder contra la sede vaticana. Entonces, no nos extrañe que este fuera el prolegómeno de este texto de ley. Entonces, habla de quienes tienen el carácter de españoles. Entonces, aquí es donde viene el choque de las culturas, porque españoles eran los peninsulares, o sea, los nacidos ahí en lo que conocemos como la madre patria, y todos los demás, y todos los nacidos y avecindados en los
dominios de las Españas y los hijos de estos. Entonces ahí entramos nosotros los que seremos los criollos o descendientes de criollos, o como a veces nos hacemos llamar hispanoamericanos. Entonces ya desde ahí empieza esa división de esas dos naturalezas de ciudadanía. Pero el problema era de que, como se ha dicho a veces, había ciudadanos de primera y de segunda. Entonces el peninsular, el español, pues tenía cierto predominio respecto de nosotros los criollos. Y aunque si bien es cierto, como mencionaba Nacho, las leyes indianas era un catálogo de buenas intenciones, de derechos fundamentales, en la vida pragmática, hay que decirlo, sería derecho vigente, pero no era derecho positivo, es decir, era letra muerta. No se aplicaba así tan al 100%, de ahí muchos abusos hacia con los aborígenes, indígenas, y entre los mismos peninsulares con los criollos. Entonces, esta constitución surge precisamente con un espíritu de volver a reinstaurar la Casa de Borbón. Acuérdense que Napoleón Bonaparte derrota a los Borbones, hace que abdique Carlos IV, por línea de sucesión seguía su hijo Fernando VII, y en esta lucha española precisamente buscaron otra vez retomar la conquista de su país y expulsar a los napoleónicos a más no poder. Entonces es la coyuntura donde precisamente nuestros criollos empiezan a buscar, vamos a decir, perdónenme la comparación, pero como volvernos un estado asociado de la corona española. Sí ser españoles, pero buscar cierto grado de independencia, como lo sería lo que es la Commonwealth de Australia, Nueva Zelanda respecto del Reino Unido, por decir un ejemplo así, equiparable. Pero ya a la hora de la hora, pues sabemos que Fernando VII, pues no respetó mucho estos acuerdos, pero aquí ya se hablaba de las cortes españolas, pero no la corte en el sentido de tribunal, sino de asamblea legislativa. De hecho, tuvimos varios representantes y Coahuila está orgulloso de uno de ellos, el chantre o clérigo, don Miguel Ramos Arizpe. Y nuestros vecinos acá del noreste, con Fray Servando Teresa de Mier. Es aquella que cuando vamos a la zona metropolitana Padre Mier, bueno, pues también tiene mucho que ver por ese lado. Entonces, en esta constitución española, pero con cierta jurisdicción en nuestro país, pues sí se hablaba de reconocimiento de esa nacionalidad, de derechos territoriales y la organización precisamente de un poder legislativo, una serie de requisitos que no nos debe extrañar porque lo vemos en textos vigentes. Ser oriundo de ese lugar o avecindad. Entonces, esa era la entrada, y que tuviera la capacidad de ejercicio de sus derechos. Algunos casos se hablaba inclusive hasta de solvencia económica, moral. Entonces, no nos extraña. Entonces, aquí hace esta Constitución de Cádiz nos habla precisamente de un capítulo geográfico donde estamos nosotros como México, pero no solo era México, también hablaba del Virreinato de Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, Río de la Plata, lo que es hoy la Argentina, Asia y las Islas Filipinas. O sea, era un imperio muy, muy extendido. Entonces, como les digo, pues era la reunión de diputados que representaban a la nación y tuvimos nuestros representantes ahí en la Corte de Cádiz. No fue tan fructuoso como hubiéramos querido nosotros, por una vigencia, pero se puede decir que fue un ordenamiento, aunque fuera aprobado más allá del Atlántico, pero con vigencia en nuestro México americano, por así decirlo, ¿no? Entonces, hablaba de una representación por personas. Aquí habla el artículo 31, por cada 70,000 almas, texto tal cual, sería tener derecho a un diputado. Y aquí dejaré mi intervención, porque este es un mero aspecto introductorio, pero es un aspecto histórico muy importante. Gracias. Muy bien, Carlos, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa ahorita. Nacho me pide la palabra para comentar algo también relacionado con esto. Yo nomás quiero decir que lateral a esta reunión, en los pocos segundos que nos quedan, se dio también en México un
congreso, que fue el Congreso de la Anáhuac, que fue creado por el que yo considero realmente el padre de la patria, el verdadero padre de la patria, José María Morelos y Pavón, también conocido como el Congreso de Chilpancingo, y que genera por primera vez un poder legislativo mexicano, inclusive ya llamándose para entonces América Mexicana, que es la primera vez que se usa ese nombre como tal. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema. Regresamos a Diálogos con la Historia. Están con nosotros el licenciado Ignacio Salcido Dávila y el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa. Estamos platicando acerca del poder legislativo mexicano, ya como tal. Hace un momento nos platicaban acerca de los primeros poderes legislativos prácticamente durante la época del virreinato. Por cierto, el licenciado Salcido nos quería hacer un comentario muy interesante con respecto de las Cortes de Cádiz. Adelante, por favor. Sí, únicamente para cerrar este tema que es las Cortes de Cádiz, como sabemos, es el proceso de gestación de la Constitución Española de 1812. Y bueno, está inspirada en principios de la Ilustración, pero resulta que la Ilustración exactamente es la misma ideología que inspiró a la Revolución Francesa de 1789, y no podían los españoles decir que su enemigo era su inspiración, a su vez. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Inventaron una serie de mitos. Durante los programas anteriores en los que abordamos la cultura maya, pues dijimos la importancia de la mitología para efectos de legitimar el poder. Ellos alegaron que como no podían invocar los principios de la Ilustración de la Revolución Francesa, que en el pasado, en una Castilla medieval, los reyes habían limitado su poder absoluto y le habían conferido esa posibilidad de limitar el poder a las cortes. Construyeron una imagen idealizada de la historia castellana, cuya máxima representación recaía en los comuneros, mártires contra el poder absoluto de Carlos I. La imagen de una Castilla cuya decadencia comenzó al perder la libertad bajo la dinastía de los Habsburgo. Un tema muy interesante desde el punto de vista jurídico, y eso yo sé que no es un programa de derecho, pero llama mucho la atención, y es algo gracias a lo que estamos aquí el día de hoy. La libertad de imprenta, que es una de las premisas para que la opinión pública exista y robustezca lo que hoy conocemos como la democracia moderna, se implementa en la Constitución Española de 1812. Y como bien comentaba Carlos, es una constitución que en un principio tuvo únicamente una vigencia de 2 años, pero que realmente en Hispanoamérica tuvo unos efectos de inspiración profunda en las cartas constitucionales de los pueblos americanos. Esta libertad de imprenta obviamente fue muy controvertida en aquella época por la gente que tenía una ideología conservadora, obviamente por el clero, porque permitía la posibilidad de que las personas expresaran y difundieran libremente sus ideas, cuando antes la regla era la censura. Hasta aquí dejo yo mi intervención sobre las Cortes de Cádiz, que bueno, el proceso de gestación de la Constitución de 1812, una constitución que es un antecedente muy cercano en cuanto a principios liberales de las cartas constitucionales de los pueblos de América. Y usted hablaba, doctor, del Congreso de Anáhuac, que como bien dice, el patriota, el inspirador, el verdadero padre de la independencia mexicana, José María Morelos y Pavón. Y yo comulgo con usted, porque en una época en la que muchas personas defendían el hecho de estar subordinados a la corona, él sostenía de manera categórica que era necesario un país independiente. Él ni siquiera quería un país hermanado bajo la corona de Fernando VII. Él decía que el rey no tenía por qué mandar aquí y que lo procedente era una independencia total. Eso se consagró en los sentimientos de la nación. No sé si Carlos tenga algo que decir sobre el Congreso de Anáhuac, que también se conoce como el Congreso de Chilpancingo. No sé, Carlos, si quisieras comentar algo. Morir es nada cuando por la patria se muere. Alegato de apertura atribuible al padre José María Morelos y Pavón. Nacido en Valladolid. Primero vamos a ver las partes. Primero fue una carta que son los sentimientos de la nación. Vamos a decir una carta más escrita con el corazón que con ideas. Bueno, buenas ideas, no digo que no, pero de un sentimiento de pertenencia, como dice mi amigo Nacho Salcido.
de decir, no, vamos a hermanarnos con la corona española, vamos a ser una nación independiente, tener una identidad propia, un sentido de pertenencia a esta mexicanidad. Entonces, ya después de ahí, de esa carta, una declaratoria, se puede decir, preliminar. Bueno, ya el Hidalgo ya había hecho una declaratoria de abolir la esclavitud. Morelos retoma las ideas, las reafirma, expande más las primeras garantías, por así decirlo, y se hacen eco precisamente en el Congreso de Chilpancingo, que ya retomaba muchas ideas, yo diría que más que la Constitución de Cádiz, del espíritu de la Ilustración y Revolución Francesa, porque hablaba de división de poderes. No era no era una constitución esencialmente federalista, pero sí al menos continuaba con un modelo, vamos a decir, confesional, porque declaraba como la religión oficial a la católica, pero también hablaba también de un sentido de justicia. Introduce por primera vez las palabras de debido proceso legal, de irretroactividad de las leyes, de juez predeterminado por la ley, de fundamentación y motivación, con otras palabras, y sienta las primeras bases de nuestro juicio de amparo. Y los que hemos litigado alguna vez, y también que algún tiempo brevemente estuvimos en el Poder Judicial Federal, vemos cómo en cada edificio federal del Poder Judicial, el siguiente letrero atribuye a Morelos, dice que toda persona, todo hombre tenga un tribunal que lo proteja, lo defienda respecto del arbitrario. No me acuerdo si también decía el corrupto, pero bueno, ese sentido se refleja en el Congreso de Chilpancingo, que expide la Constitución del año 1814, que, como les digo, es un documento histórico con contenido jurídico, pero no se puede decir que se ha llevado en vigor en la vida práctica, porque todavía no había una declaratoria formal o un reconocimiento por parte de la corona española de decir, México ya es independiente, ya no es una colonia, ya es una colonia española, es una nación libre y soberana. Entonces, en esa parte de ese espíritu de Morelos que era muy renuente a que se le llamara Alteza Serenísima, él no quería ningún honor, sino simplemente servir a su patria, a su país. Les digo, no hablaba de un modelo esencialmente, no es ese nombre que fuera republicano, pero era lo más parecido. Hay ciertas cuestiones políticas y jurídicas que no tienes que mencionarlas por su nombre, pero si le das la forma, ves el sentido a que va en camino. Entonces, Morelos ya hablaba de una división de poderes, de una serie de garantías, del primer, vamos a decir, esbozo del derecho social hacia las clases más desprotegidas. Y yo aquí me quedo por si aquí mi amigo Salcido quiere hacer algún complemento. Gracias. Ok. Bueno, ahora pasamos a una etapa posterior. Morelos desafortunadamente no logra consumar la independencia. Llegamos al año de 1821, perdón, y se consuma la independencia por parte de Iturbide. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede jurídicamente, o más bien legislativamente hablando, que da lugar precisamente a que Iturbide alcance ese rango con una designación? No sé si Nacho quieres comentarnos al respecto. Así es, doctor, solamente redondeando un poquito el tema de la constitución de Apatzingán. Bueno, es muy importante el destacar un elemento. La soberanía se entiende conferida a la nación, al pueblo, ya no a un rey. Entonces, en esto se parece mucho a la Constitución española de 1812, que después de todo fue parte de la inspiración, e histórica también aquella por esta misma situación. Como bien comenta, ya en un estado un poco más avanzado de la independencia nacional, todavía con el país en revueltas, tratando de darse una forma de gobierno, pues se constituye un congreso, valga la redundancia, constituyente en el año de 1822, que tenía como objetivo redactar una nueva constitución para México y que estuvo en funciones del 24 de febrero de 1822 al 31 de octubre de 1822. Dentro de este congreso pues había tres grupos políticos, que eran los iturbidistas, los republicanos y los borbonistas. Los iturbidistas lucharon obviamente porque Iturbide fuera el emperador de México. En cambio, los republicanos pensaban que la mejor forma de gobierno era la república, y los borbonistas buscaban que se restituyera, que se restableciera el imperio español en este país. Posteriormente a ese congreso constituyente, hubo un congreso en el año de 1824,
del que emanó una carta constitucional que en ciertos aspectos podemos considerar que ya tiene tintes a lo que actualmente nos gobierna. Un aspecto muy interesante es el hecho de que el poder legislativo, bueno, se preveía la división de poderes, para empezar, en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, partiendo de ahí. Pero aparte, se preveía que el poder legislativo estuviera dividido en dos cámaras, que era la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Hay un aspecto muy importante en el hecho de la implementación del bicamarismo. Como hemos visto en programas anteriores, el hecho de que exista una división de poderes busca que existan contrapesos para que ningún poder pueda mandar sobre los otros. Pero resulta que si nosotros analizamos cuál es la verdadera, el verdadero impacto de un poder legislativo sólido que pueda emitir resoluciones inmediatas y que rijan al día siguiente con carácter de obligatorio para todo el país, pues llegaríamos a la conclusión de que el poder legislativo así constituido es el más poderoso de los tres, porque resulta que el poder legislativo tendría la posibilidad de cambiar los ordenamientos vigentes en el pueblo y cambiar el rumbo del país de un día a otro. La solución que encontraron los constituyentes, en este caso estadounidenses, que luego se implementó en nuestro país, es así como está dividido el poder en general en ejecutivo, legislativo y judicial, el legislativo a su vez se divide para debilitarlo. Se divide para debilitarlo, para buscar que no existan decisiones precipitadas que se tomen al calor de un momento, que hemos visto que realmente así pasa cuando las leyes se tienen que proponer por una iniciativa y luego se tienen que aprobar por una cámara, pasar por la otra cámara para su examen, para su discusión, para su aprobación, y si no se aprueban regresan a la cámara de origen. Eso hace que cuando se pretende legislar con las vísceras, perdón la palabra, pero exista más posibilidad de que se reflexione, de que se enfríen los ánimos y de que la razón sobreviva ante los impulsos. Entonces, este sistema de dos cámaras tiene, entre otras finalidades, claro, la de representación de los entes políticos, que es representar una cámara al pueblo y la otra a entes políticos como las entidades federativas, pero por otro lado, constituye un debilitamiento voluntario, es un debilitamiento adrede del poder que, si no se debilitara de esa forma, se podría constituir como el poder sobre los otros poderes. Esa es una de las características que emanó de la Constitución de 1824. Obviamente había también pugnas sobre cómo debía estar constituido el territorio, si debíamos ser un país que se rigiera por un centralismo o bien dividirlo en estados federados como estamos actualmente. Los federalistas tenían como ejemplo Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos tenía un antecedente histórico muy distinto al mexicano, cuando en nuestro país siempre hemos estado divididos en provincias, pero dependientes de un gobierno central. En Estados Unidos realmente los estados pues eran más independientes desde su origen, y buscaron esta alianza voluntariamente para protegerse. Alegaba los centralistas que mediante un gobierno central nos protegeríamos mejor contra invasiones potenciales de los extranjeros, pero los federalistas a final de cuentas impusieron su tesis, tomando entre otros ejemplos el del país norteamericano. El contenido de la Constitución de 1824, pues aparte de lo que ya comentamos, de que divide el poder en tres, de que el poder legislativo lo divide en dos, establecía la figura de un vicepresidente que, en caso de imposibilidad de cumplir el mandato por parte del presidente, lo supliría. El periodo del presidente y el vicepresidente sería solamente de 4 años, y el gobierno individual de los estados debía conformarse también por 3 poderes, igual que el gobierno nacional. El presidente Guadalupe Victoria también declaró la abolición de la esclavitud, pero fue el presidente Vicente Guerrero quien expidió el decreto de abolición de la esclavitud el 15 de septiembre de 1829. Carlos, no sé si tengas algún comentario sobre la Constitución de 24 o continuamos con la historia del Poder Legislativo. Algo muy breve, Nacho. Mira, Sí. Miren, auditorio, escuchen, auditorio. Pues sí, es la primera constitución federalista de ese régimen después de esta disputa que tú has practicado, narrado extraordinariamente, Nacho. Y no tanto de que se impusiera por Estados Unidos, como piensan algunos. Mi opinión es que México la adoptó porque tenemos características en cuanto a población,
en cuanto a división de territorio un poco más factible para hacer ese esquema. Y además, de alguna manera, también la corona española había ejercido mucho el centralismo. Entonces, se acota una división de competencias, de atribuciones. De hecho, pues nos hablaba, pero estamos hablando del Poder Legislativo, tenía facultades muy parecidas a las que tiene nuestro actual Congreso, no solo en materia de legislación, estamos hablando de rendición de cuentas públicas, de aprobación de presupuesto, de hacer las delimitaciones territoriales entre estados, de resolver una serie de conflictos también políticos entre entidades federativas, y una competencia así muy exclusiva, y lo que los constitucionalistas llamamos el derecho residual. ¿Qué quiere decir? Que aquello que no esté reservado para la autoridad federal o prohibido a otros órganos de gobierno, como son estatales o municipales, esa será su competencia. En varios foros que he participado en Zoom en estos tiempos el año pasado, por esta pandemia, nos tocó acuñar un término de un federalismo precisamente. Hay un centrípedo y un centrífugo. El centrífugo es aquel que el Poder Federal delega a los estados. Y el otro, al contrario, que concentra un poco más ese poder. Y bueno, este tipo de ejercicios así vemos que ocurrió precisamente con esta primera Constitución Federal, con lo que tú decías de la situación jurídica del vicepresidente, que actualmente ya no existe esa figura. Hasta aquí, por lo pronto, mi comentario, y continuamos con lo que... Sí, muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando de la historia del Poder Legislativo en México. Vamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca del Poder Legislativo en el México, ahora el México independiente. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa y el licenciado Ignacio Salcido Dávila. Y bueno, terminada precisamente la Constitución del 24, que empieza la vigencia, no sé si quería comentar el licenciado Salcido algo más sobre la Constitución del 24 o ya pasamos a lo que sucede inmediatamente después. Aquí hay un aspecto nomás que yo sí no quisiera dejar pasar. Hace rato, Carlos, mencionaste a Fray Servando Teresa de Mier, tal vez una de las inteligencias más grandes de la historia de México. Pues él era centralista, él estaba a favor de que México fuera un país centralista. Y hay una maldición que él dijo que quiero dejar claro en la Constitución del 24 para que cada quien la analice. Y dijo, cuando ya se hizo la votación y se acordó que México fuera un país federalista, él dijo, pues será federalista en el papel, pero en la práctica será centralista, porque siempre los mexicanos estaremos buscando que todos los problemas del país se resuelvan en la capital central. Esa fue la maldición de Servando Teresa de Mier. Pero adelante, Carlos, ¿querías comentar? ¡Auch! Eso dolió. Bueno, yo no diría una maldición, yo diría una visión del futuro del padre Mier. Sí, contrario a Ramos Arizpe, que era enteramente federalista, es el padre del federalismo. Yo pienso que también el Ramos Arizpe se hubiera entendido muy bien con Tocqueville, francés, con Carl Schmitt, alemán, que eran muy dados al federalismo. Bueno, así es. Y lo curioso es que el federalismo lo vemos también en América Latina, como en Venezuela, en Brasil, en la Argentina, por citar algunos ejemplos, ¿verdad? Alemania, pues ni se diga, y una confederación que es la República Helvética, mejor conocida como Suiza. Bueno, entonces, si bien esa pugna de poderes, de hecho, solo tuvimos de inicio dos presidentes federalistas, José Miguel Fernández Félix, apodado Guadalupe Victoria, y Vicente Guerrero Saldaña. Entonces, ya después vinieron otros así generales, caciques, que empezaron con la pugna del poder, buscando el cambio de modelo al centralista. Favorece mucho este movimiento precisamente cuando nosotros acá como coahuiltecanos perdemos Texas precisamente y se expide esa Constitución 1836, conocida como las 7 leyes constitucionales, ya que cada ley organizaba uno de los poderes, principios, y crea el famoso supremo poder conservador, que era un cuarto poder integrado por expresidentes, exvicepresidentes, tanto de la República como de la Corte o del Congreso, encargados de anular los otros actos de los poderes del Estado. Entonces ya de ahí viene ese quiebre, con ese federalismo, los estados pasan a ser departamentos, desaparecen prácticamente los congresos locales,
el Congreso General, no es federal, absorbe todas esas funciones, y después vienen otras bases orgánicas en 1843 que quieren retomar precisamente, pero no era propiamente un documento muy grande, eran como una serie de enmiendas, por así decirlo, pero rescatando o sosteniendo el sistema centralista. Entonces son los únicos antecedentes que tenemos, y allí es cuando ya se cambian los nombres de nuestros protagonistas históricos. Ya no es centralistas y federalistas, sino liberales y conservadores. Entonces, no sé si compañeros se quieran avanzar ya Sí, con, claro. Así es. con Sí, nos Aquí queda hay muy un poco aspecto, tiempo. Sí. muy rápidamente, perdón, un aspecto importante. Esta época centralista fue la que trajo problemas muy graves en México. Mencionaste la separación de Texas, también Zacatecas se separó y también Yucatán se separó, pretextando el centralismo. Pero bueno, después, esto fue una etapa estrictamente hablando de Antonio López de Santana, donde era la figura número uno. Sin embargo, llega el momento en que Antonio López de Santana, vamos a hablar desde el punto de vista legislativo, se le acaba el 20, se le acaba la opción, y tiene un nuevo sistema con Juan Álvarez, con se me fue Gómez Farías. Ignacio Comonfort, Gómez Farías y el propio Benito Juárez, y surge una nueva opción de una nueva constitución. No sé si quieren comentar algo sobre eso. Así es, doctor. Como bien lo dice, una vez que se derroca la dictadura de Antonio López de Santa Anna en 1856, Ignacio Comonfort ocupó la presidencia por un corto periodo de tiempo. De acuerdo al plan de Ayutla, se convocó un Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1856 con la finalidad de dictar una carta constitucional. Como bien dijo Carlos, cambia totalmente el choque de ideologías, de centralistas a federalistas, ahora cambia entre liberales y conservadores. El Congreso estaba dividido entre esas dos facciones principales. Por un lado, los liberales moderados, que eran mayoría, y que tenían como plan restablecer la Constitución de 1824 con algunos cambios. Por otro lado, estaban los liberales puros, que pretendían realizar una nueva redacción de la Carta Magna, y entre los que estaban Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José María Mata y Santos Degollado. Finalmente, de este Congreso emana la Constitución de 1857, que se conformó por 8 títulos y 128 artículos, parecida en ciertos aspectos a la Constitución de 1824. Implanta de nueva cuenta el federalismo y la república representativa, que constaba de 24 estados, un territorio y el Distrito Federal. Apoyaba la autonomía de los municipios, en los que se dividía las posesionales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Aquí también se consagran derechos que siguen vigentes en nuestra vida diaria, como es la libertad de expresión, la libertad de portar armas, el no reconocimiento de títulos nobiliarios, la prohibición de fueros. Entonces, este ordenamiento ya tiene mucho de moderno. Ya los principios que acabo de decir, yo podría estar hablando de la Constitución de 1917. Un aspecto muy interesante, poco conocido, es el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, como sabemos, hubo en México un intento bueno, pues que esto sucede porque la República queda en bancarrota, se suspende el pago de la deuda externa, se aprovecha por los países europeos para una invasión y pretenden instaurar a la fuerza un imperio. Envían a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota, llega él con muy buenas intenciones. Como recordarán, es muy triste, las últimas palabras de quien estoy adelantando a los acontecimientos fueron: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Que Dios salve a México. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque, contrario a lo que pudiéramos pensar, Maximiliano tenía mucho de patriota. Lo que pasa es que defendía los principios que se defienden por la República, claro, desde el aspecto de un imperio. Cuando llegó en el año, bueno, pocos años después de la llegada, decretó una serie de leyes y disposiciones que le granjearon animadversión de quienes lo habían apoyado, como es la ley de tolerancia de cultos, declarando la religión católica como lo oficial, pero permitiendo la práctica de otras. En noviembre emitió una ley imperial sobre trabajo libre, prohibiendo el peonaje y otorgando derechos a los trabajadores del campo. Posteriormente, una ley sobre terrenos de comunidad y de repartimiento. Y en septiembre, la ley agraria, para conceder fondo legal y ejido a los pueblos que carecieran de él. Al cumplirse un año de su administración, Maximiliano promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, en el que se estableció que en caso de muerte el imperio recaería en la emperatriz, y en donde se especificaba que el emperador procuraría el bienestar y la prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio. El artículo 58 establecía esto, y es muy interesante:
El gobierno del emperador garantiza a todos los habitantes del imperio, conforme a las prevenciones de las leyes respectivas, la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio de su culto, la libertad de publicar sus opiniones. Como podemos ver, era de muy nobles ideales la legislación establecida durante el imperio, del segundo imperio mexicano. Lamentablemente sabemos que ese imperio no prosperó, la república se restaura, y bueno, el último Congreso Constituyente que tenemos es el que nos rige actualmente, bueno, del que emanó la Carta Constitucional que actualmente nos rige. Ya me adelanté mucho, no sé si me llevé ahí en el camino algo que Carlos quisiera comentar. No, está bien, Nacho. Bueno, nada más quiero hacer una pequeña observación muy mínima. Entre las bases orgánicas de 1843 centralista, vienen una llamada Acta de Reformas de 1847, de corte más federalista y liberal, que en un principio era como una ley transicional, porque querían volver, o sea, como algo retroactivo, querían que entrara en vigor otra vez la Constitución del 24 de corte federalista, haciéndole unas adaptaciones a la realidad del momento. Pero todo eso desembocó en la Constitución del 57, que aquí tengo en un ejemplar en formato PDF aquí en la tabla. Sí es principios muy básicos, como tú decías, la libertad de tránsito, la libertad de trabajo, de un debido proceso legal, los requisitos, es más, las primeras garantías de los detenidos, un proceso penal, entre otras cosas, un principio de división de poderes, un capítulo geográfico, y obviamente ya se hablaba un poco, una incipiente autonomía del municipio. Pero ya para brincar un poco a la del 17, hay que ver nomás quisiera, antes de que brincaras a la del 17, tomando en cuenta las dos participaciones de ustedes, déjenme decirles que con la Constitución de 1856-57 se dieron precisamente los dos tipos de constituyente que conoce el sistema constitucional del mundo. Se dio el constituyente revolucionario, por llamarle de alguna manera, el constituyente creador de la Constitución, que son precisamente las personas que mencionaba Nacho y que son destacados liberales. Y una vez que la Constitución quedó perfectamente establecida, lo peor del caso es que Ignacio Comonfort renunció a la presidencia de la República, vinieron una serie de problemas, llegó Juárez al poder y entonces nace el constituyente permanente. Y esto es muy importante porque el constituyente permanente, que es el que tenemos, por ejemplo, ahorita en vigencia en México, es aquel que se mantiene reformando o cambiando o aplicando la Constitución que nació originalmente. Y en este aspecto hay que destacar que el constituyente permanente empezó a crear lo que se conoce como las leyes de reforma, que se dieron en los años inmediatos posteriores a la Constitución del 57 y que fueron básicamente las leyes de reforma, que fue amortización de los bienes eclesiásticos. No sé, Nacho, si quieres comentar algún otro detalle de estas leyes que nacen de la Constitución, ya no del constituyente revolucionario, sino del constituyente permanente. Claro, doctor, bueno, es muy interesante su comentario porque, como usted lo indica, son las dos formas en las que los países formalizan el poder, ya sea porque existe un poder que ya está consagrado, que goza de legitimación y que solamente escucha la voluntad popular y realiza los cambios necesarios al ordenamiento que no deja de regir, o bien cuando hay un rompimiento de una estructura de poder anterior y se implementa una nueva, que es usualmente mediante la fuerza. Pues como usted lo señala, las leyes de reforma, la característica más importante de las mismas es esta separación que se da entre la Iglesia y el Estado, que es básica para el entendimiento del país como lo entendemos actualmente, que ya no es un país que tenga una religión oficial y por ende pues existe una libertad de cultos. Posteriormente, bueno, pasamos ya, lo había comentado, al Congreso Constituyente de México de 1917, que fue el órgano electo para redactar una constitución para México y estuvo en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. Como sabemos, estamos hablando ya del órgano legislativo que le dio origen a la constitución que actualmente nos rige, que tristemente es una de las constituciones que más cambios ha sufrido
de las que están vigentes en el mundo, la cambian como si fuera una ley ordinaria, lamentablemente, a pesar de que los principios de la Constitución establecen que es una Constitución rígida. La sede del Constituyente de 1917 fue el Gran Teatro Iturbide, que hoy se llama Teatro de la República, de la ciudad de Santiago de Querétaro, y el 5 de febrero de 1917 se promulga oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la firma del presidente de ese entonces, que era Venustiano Carranza. Una de las notas distintivas de la Constitución de 1917 es la consagración del ideario revolucionario en el artículo 123 constitucional. Sabemos que había un descontento por el gran desprecio que se producía en contra de las clases más bajas, de la clase trabajadora, de la prohibición de las huelgas, de las asociaciones de personas que prestaban su fuerza de trabajo a favor de otros. Y este cambio que opera en la ideología y que se establecen principios de derecho social en la Carta Constitucional nos hacen sentirnos orgullosos como país porque es la primera constitución del mundo que establece esta clase de principios, antes inclusive que la Constitución de Weimar. Esa fue de 1919 y tomó como inspiración algunos de los principios de derecho social establecidos en nuestro país. La convocatoria al Congreso Constituyente surgió, como sabemos, del movimiento constitucionalista dirigido por Carranza, y el 24 de septiembre de 1913 se sugirió reformar la Constitución de 57 por la escasez de leyes que favorecieran al campesino y al obrero. Precisamente, doctor, como acabo de comentar, esa escasez de leyes que favorecieran al campesino y al obrero fue una de las causas por las que se estimó que no bastaba con una simple reforma a la Constitución. La ideología que imperaba en los revolucionarios de 1910, que a la postre consiguieron cambiar la estructura del país, era tan radicalmente distinta de los principios constitucionales establecidos que se vio la necesidad de dictar una nueva Carta Constitucional. Lo que más preocupó y ocupó a Venustiano Carranza fue que llegara a Querétaro la mayoría de los simpatizantes de él, que fueran colaboradores del aparato gubernamental a nivel local o federal. Se tenía muy presente que la convención, con una mayoría de elementos contrarios a él, habría terminado por declararle la guerra y por quitarle el poder. Entonces, doctor, pues este programa avanzamos muy rápido, caminamos 500 años de leyes en una hora. Obviamente, siempre el hecho de ser muy generales, pues peca en la precisión, y ese es el precio de exponer un tema tan amplio en un tiempo tan corto, pero creo que ha sido muy enriquecedor, al menos para mí, el analizar cómo es que desde las leyes de Indias llegamos hasta la legislación que actualmente nos rige y gracias a la cual tenemos esta posibilidad de expresarnos y de estar aquí como lo estamos, doctor. Muchísimas gracias, gracias. Carlos, no sé si quieres en un minuto agregar algo porque ya nos pasamos de tiempo. Gracias. Ahí disculpen por la problemática. Adelante, por favor. No, pues yo retomando las palabras de Nacho, y la Constitución del 17, al final de cuentas, se pretende restablecer la legalidad por Carranza, porque de hecho Carranza llega a la presidencia con un cargo no muy constitucional, que digamos, que decía jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo, en funciones de presidente. Pero lo importante es eso, que se establecieron estos derechos que son cada vez más progresivos. Yo diría que no criticáramos las más de 700 reformas que lleva nuestra Constitución, 104 años, porque al final de cuentas nos han permitido subsistir como nación independiente y con ciudadanos libres que podemos expresarnos, y tenemos muchos desde el litigio y en mi caso desde la academia por construir más por México. Muchísimas gracias al licenciado Ignacio Salcido Dávila, al licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa. Gracias a ustedes, gracias a mis compañeros Claudia Martínez Martén en la coordinación del programa, a Roberto Ríos en la coordinación de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, nos esperamos el próximo sábado 12 de junio aquí en Diálogos con la Historia. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.